La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 2 de enero del año 2021. Segundo día del nuevo año. ¿Cómo se siente usted? Ya le empezó a llegar, no la cruda, sino los primeros visos de la realidad que vamos a enfrentar este nuevo año. ¿O todavía sigue usted en ese estado casi idílico de querer hacer a un lado la realidad y pretender vivir en esa realidad que algunos dicen este gobierno ha construido? Esa invención, ese mundo paralelo donde el pueblo bueno y sabio la pasa bien, muy bien, requete bien. Lo peor que nos podría suceder este año es pretender que la realidad, esa que padecemos todos los días, que la sufrimos cotidianamente, no existe. Hay algunas sociedades que durante muchos años han pretendido vivir en un mundo construido por el demagogo, por el autoritario, por aquel que pretende hacerle creer a sus gobernados que están viviendo en el paraíso, cuando en realidad están sometidos a una dictadura feroz y que con engaños, con demagogia, les quiere hacer creer obligadamente que están disfrutando de las mieles del paraíso terrenal. No sé si ha leído usted cómo era la vida en la Unión Soviética en los tiempos de Stalin y posteriormente en los de Nikita Khrushchev, Brezhnev y todos los que le siguieron hasta la llegada de Gorbachev, donde tronó el modelo y tuvieron que hacer cambios radicales y posteriormente desintegrarse la Unión Soviética. Hoy los habitantes de la República Popular China empiezan a dejar de creer en ese mundo idílico, en ese nuevo paraíso del cual desde el año 1921 empezó a hablar Mao Zedong desde el Partido Comunista Chino. A partir de 1949 y todavía en los primeros o últimos años de los años 70 del siglo pasado y los primeros, quizá los 2-3 primeros de los años 80 del siglo XX, muchos pensaron que vivían en un paraíso, en ese nuevo mundo que el Partido Comunista Chino les decía estaban construyendo. Y así, en los casos de Vietnam, Cuba, Venezuela, también Nicaragua y decenas de países han despertado encontrándose con una horrible realidad. Aquella ilusión del hombre nuevo del cual hablaba el asesino Ernesto Guevara, aquella nueva sociedad de la que hablaron algunos, de repente, cual pompa de jabón, se esfumó. Hoy México, sin haber durado mucho tiempo esa ilusión, muchos mexicanos despertaron y vieron que esa ilusión era solo eso, un sueño. Algunos siguen vendiendo o pretenden seguir vendiendo eso que no existe. Sin embargo, la realidad hoy en el mundo avanza con una velocidad impensable todavía hace poco tiempo. Hoy los demagogos, los populistas, aquellos que de manera autoritaria pretenden imponer su visión, poco duran en el poder. No es tan fácil ya engañar a quien tiene acceso a la información, a quien escucha, ve o padece una realidad inocultable. Eso está empezando a registrarse ya en nuestro país.
Antes del 1 de diciembre del año 2018, escasamente hace 2 años, un mes, los mexicanos sabíamos que no vivíamos en el paraíso. Sabíamos que había dificultades, que había problemas de índole diversa, pero teníamos de alguna manera cierta esperanza en que las cosas lentamente iban mejorando. Nadie decía que vivíamos en el mejor de los mundos. No se hablaba del pueblo bueno y sabio, sino de millones de mexicanos que tenían que esforzarse para sentar las bases de un mejor futuro. ¿Había corrupción? Sin duda alguna. Pero la corrupción la ha habido en México no solo entre cierto sector de la población. La ha habido desde hace decenios, siglos, sin duda alguna, entre prácticamente todos los mexicanos. En mayor o menor grado, pero la ha habido. Pero también la ha habido y la hay en todos los países del mundo. Donde hay un grupo humano, ahí hay valores positivos, pero también se da la corrupción. De repente llega alguien, un pretendido iluminado, que dice que por el hecho de llegar él al gobierno, se acabaría la corrupción. Se acabaría la violencia, los balazos, los descabezados, los descuartizados, y entraríamos prácticamente de inmediato con su llegada al gobierno a un mundo soñado por algunos ingenuos y otros, quizá viendo la oportunidad de vivir sin trabajar, creyeron en esa ilusión. 2 años después, la crudeza de una pésima gobernación, la incapacidad evidente de un gobernante y los suyos, ha demostrado que las ilusiones, por más atractivas que sean, difícilmente se concretan. No hay país alguno que haya obtenido una mejor calidad de vida, que haya logrado resolver, así fuere parcialmente, problemas ancestrales, que lo haya logrado simplemente con promesas o manteniéndose en ese mundo paralelo que los demagogos y populistas construyen. México hoy empezó de una manera dolorosa a conocer la realidad que construye un gobernante incapaz, ignorante, soberbio, que se rehúsa terminantemente a rectificar. Los casi 130 fallecidos, los más del 1.000.000 de contagiados están ahí para atestiguarlo. Sus familiares, muchos de ellos creyeron en esa ilusión que vendía el actual gobernante y el despertar ha sido cruel. Y esto apenas es el segundo día del tercer año de este gobierno. Yo me he cansado de repetir que este gobierno no llevará a buen puerto a la nave que es México. Por fortuna, la realidad ya tocó a nuestra puerta y, como dice la expresión coloquial, el destino nos alcanzó. Hoy, además de que nada les sale bien, porque nada saben hacer bien en materia de gobernación, los ha puesto en una situación de descontrol y prácticamente todos los problemas los han rebasado. Se han acabado de una manera irresponsable los recursos acumulados durante años, mantenidos en diversos fondos y fideicomisos. Han dilapidado cientos de miles de millones de pesos de manera ofensiva, resultado de su incapacidad de ver más allá de su nariz. López se encuentra hoy en una encrucijada donde el país entero peligra.
Posiblemente si él aceptare rectificar de manera profunda la ruta que ha seguido estos 2 años, posiblemente lograremos rescatar algo. Sin embargo, él ha dicho que seguirá por el mismo camino. Ya es evidente que vive en un mundo paralelo, en un mundo, en una realidad aparte, la que ha construido él en su mente calenturienta como si estuviera en los años 70 del siglo pasado. Ahí vive, ahí se desenvuelve y pretende derrotar a la realidad o desaparecerla simplemente con repetirse que vamos bien, que vamos muy bien. Por desgracia para él, pero también para el país y su economía, y también para el mejor futuro de decenas de millones de mexicanos, no vamos bien. No obstante los deseos que se expresan en estos días de un próspero y feliz año nuevo, la realidad, terca como solo ella sabe ser, nos dice no, señores. Termino diciéndole a usted lo que comenté hace un momento. No hay país exitoso que no lo sea por haber tomado decisiones impopulares y dolorosas. No hay país exitoso con una buena calidad de vida que haya repartido riqueza sin antes haberla creado. No hay país exitoso que haya enfrentado la marginación y la miseria sin antes haber, ¿cómo decirlo para que suene suave?, sin antes haberse privado de muchas cosas durante decenios para construir infraestructura, para formar capital humano, para impulsar el talento. Eso en México ahorita casi son palabras prohibidas. López pretende, como diría la canción, con su labia traicionera, obligarnos a vivir en una realidad aparte. No existe esta. Lo único que tenemos frente a nosotros es la cruda y ofensiva realidad que este gobierno de pacotilla se ha encargado de construir en poco más de 25 meses, 2 días. Por eso votaron, eso obtuvimos. Espero yo que una buena parte de esos 30 millones se hayan dado cuenta o se den cuenta pronto que ese no es el camino correcto. En la democracia es posible rectificar y hacerlo de la manera más efectiva que ha construido la humanidad, el voto. En 6 meses y 4 días vamos a tener la oportunidad de hacerlo. El 6 de junio, es más, diría 5 meses, y 4 días, vamos a tener esa oportunidad. Piénsele usted y aprovechémosla. No la desperdiciemos como el 1 de julio del año 2018. Piénsele y verá usted que las ilusiones, rara vez, por no decir jamás, se concretan en el mundo real. López pretende engañar a decenas de millones de mexicanos. No le demos ese gusto. Seamos realistas, pensemos. No hay otra forma. Recuérdelo, el voto. Muchas gracias.